Buenos días, muchas gracias a Santillana, a Proyecto 1, a Pablo Doberti, a todos ustedes. ¿Cuándo existen las cosas? Cuando alguien se las cree. La historia del mundo siempre es igual. Los herejes de hoy son los profetas del mañana. Así ha sido y así será. Estoy aquí por muchas razones, por cómplice intelectual y vital de Doberti. Sigo teniendo una función consultora con el grupo Prisa y con Santillana, pero no estoy aquí en esa condición. Estoy aquí porque un día hace unos años me pareció que después de casi 15 años de la velocidad de la luz en la información, después del nacimiento de este que iba a ser el siglo más apasionante, porque lo que lo caracterizaba al final del siglo XX era el conocimiento y la posibilidad de compartir el conocimiento de todas las maneras posibles, producía cambios a tal velocidad que o uno reflexionaba o podía cometer el peor de los errores. Todo aquel que no sabe a dónde viene difícilmente encuentra a dónde va. Y vivimos un mundo en el que todos los días, a todas las horas, somos asaltados. ¿Asaltados por qué? Por el peso específico de realidades que antes tenían un tiempo de maduración, digestión y, por qué no decirlo, no asimilación, sino adecuación a la comprensión. Hoy, por poner un ejemplo, imagínense ustedes en este país donde estamos, en Estados Unidos de América, ¿cuánta gente hace una semana había oído alguna vez el nombre Tamerlán? ¿Cuánta gente, no solamente aquí, sino también en los países de donde venimos? Nací español, pero me quise y me aceptaron hacerme mexicano. ¿Cuántos creen ustedes que saben qué es Chechenia? ¿Dónde está? ¿Qué Dios gobierna allí? Sin embargo, gracias al tremendo poder constructor de lo que significa ahora y aquí la muerte del tiempo, la capacidad inmediata de transmitir lo que está pasando, un día vimos estallar una bomba, no sabíamos que era una bomba en Boston, y 5 días más tarde pudimos asistir a un mundo televisado, globalizado, donde es imposible no saber. Sin embargo, el camino ese no ha sido un camino de improvisación, ha sido un camino que fue fomentado paso a paso a lo largo del tiempo. Ha sido un camino que ha supuesto el cambio de un paradigma fundamental. No hay una realidad, hay muchas realidades. No hay tiempo para asimilarlas y venimos y conformamos realidades políticas, sociales, económicas, culturales y educativas completamente distintas. Por eso me puse a la tarea de ordenar qué había pasado en el siglo XX que creíamos saber, pero que no vimos. Por ejemplo, de verdad, el mundo, aquel que lo celebró, pensó que en un momento, con la caída del muro de Berlín, había caído más o menos la mitad de la población, alrededor de 1.100 millones de personas fueron convencidas o esclavizadas o usadas o gobernadas, pónganle ustedes ahí cada uno lo que quieran, en nombre de los valores o no valores comunistas. Sin embargo, qué cosa tan curiosa. Años después, el gran vencedor de toda esa reagrupación de la caída y del triunfo de la ley del mercado es un país comunista. Lo era y lo sigue siendo. Es el único país que hoy comparte ex aequo con los Estados Unidos el liderazgo mundial de la economía y se llama China. Creíamos saber cómo se habían ido produciendo los fenómenos que conformaron el mundo en el que vivimos. Y no es cierto.
vimos fotos fijas, nos parecía que el muro de Berlín era la lucha de las ideologías. La lucha de las ideologías están en todos aquellos sistemas que son capaces, en mi opinión, claro, de solventar o no la construcción del futuro de los pueblos. E inmediatamente llegué a otra reflexión. Cuando yo nací, yo soy hijo del cine, soy hijo sobre todo de los libros. El mundo tenía más o menos 120 países. En este momento el mundo tiene más de 150 países. Es decir, todo lo que creíamos saber, todos los paradigmas en los que nacimos nosotros, han cambiado de tal magnitud que los bytes cerebrales en los que yo me formé son en este momento 37 millones de veces inferiores a los bytes cerebrales de los niños que ustedes forman. El impacto de lo que sabemos o creemos saber es de tal magnitud que me llevó a tratar de hacer un mapa, una guía, una explicación que permitiera definir la creación de los fenómenos políticos, militares. Se podía partir de muchos sitios, partí de la Segunda Guerra Mundial y llegué hasta este momento. Un momento que se caracteriza, y en ese sentido es fundamental parar el mundo, por un cambio sustancial en sus actividades. Desde que tienen uso de razón, desde que nacemos, nos explican que la educación es lo que tiene que articular todo, que sin educación no habrá futuro, que sin educación no es posible desarrollar los pueblos, que sin educación todos somos peores. Y es cierto. En términos generales, esa es la verdad. ¿Cuál es el gran cambio? El gran cambio es que la nueva era ha producido el cambio de la decisión. La educación sigue y va a estar regulada por los estados una vez que sepan qué es, más allá de las normas comunes, qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero, sin embargo, este mundo ha hecho que los procesos educativos estén por lo menos compartidos, y por eso están ustedes aquí. Es decir, fuimos hechos en un mundo donde lo normal era seguir una instrucción. Siguen siendo y teniendo una capacidad reguladora, prescriptora fundamental. Pero lo que ha cambiado es que tanto para los que consumen como para los que prescriben el consumo, las técnicas han unificado la toma de las decisiones. Y en ese sentido, hoy, como nunca, esto que ustedes están haciendo, lo que significa uno, es la encarnación de la educación del futuro, porque significa la asunción plena de la responsabilidad de qué modelo, con qué condiciones, con qué ámbito de soberanía se va a producir el gobierno de sus escuelas. Y eso, naturalmente, está referenciado por las autoridades competentes, pero ya no está anulado. Para entender el mundo en el que vivimos hay que parar y hay que saber qué papel es el que ocupa cada país y cada valor. Recuerden, hace tan solo unos años, dólares, euros, la estabilidad monetaria era la garantía de nuestra seguridad presente y futura. Hoy, desde la crisis del 2008, todos los días las monedas pueden caer. Todos los días nos podemos encontrar en un escenario donde todo lo que creímos ya no está vigente. Vivir en la incertidumbre, tomar el control de nuestras vidas, ejercer de verdad la capacidad que tenemos de cómo se quiere o no se quiere vivir dentro de la normativa general es el desafío y las señas de identidad del siglo XXI. Hasta aquí no está siendo el siglo del conocimiento. Es difícil encontrar unos 12 años más violentos que los que van en la historia del mundo desde el año 2000 al año 2012. Es difícil encontrar mayores oportunidades de entender en tiempo real
¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cómo está pasando? Por eso, cuando escribí el libro, lo hice primero para mí. Necesitaba ordenar lo que pensaba y, sobre todo, qué cambios se habían producido para dar el mapa. Después me di cuenta, gracias al trabajo de profesionales excepcionales como Antonio Moreno, que eso no solamente era necesario para mí, nuestra generación, es también necesario desde el punto de vista global, y no me estoy refiriendo ahora al libro, me estoy refiriendo a la asignatura, la necesidad de explicar bien lo que está pasando, porque ni siquiera este fenómeno que les convoca, este fenómeno tan importante, está correctamente ordenado en el sentido de un paso detrás de otro. Vivimos en la seguridad de lo que ya no va a funcionar. Y la diferencia es quién, cómo y dónde se atreve a dar el paso siguiente para averiguar qué va a funcionar. Esta es la prueba. Ustedes son la prueba. Con Pablo, al que le quiero pedir que me acompañe, hemos primero teorizado. Por eso empezaba diciendo, ¿cuándo existe una idea? Cuando alguien se la cree y decide, como decía el primer video que vimos, ponerla en práctica. Durante mucho tiempo, Pablo tuvo conciencia de los límites de lo que trataba de hacer bien. Tuvo que contestar dos preguntas claves, las mismas que ustedes. Sé lo que no funciona, sé lo que tengo que construir para funcionar y tengo que saber si quiero dar el salto o no. El mundo hoy, el mundo político, el mundo económico, el mundo cultural, es un mundo de ruptura de paradigmas que, sin embargo, en corto espacio de tiempo, y vean lo que está pasando, no van a destruir las instituciones existentes. Las instituciones van a tener dos caminos. O escuchan con mucho cuidado lo que quiere la gente, o sencillamente no van a poder cumplir con su función. Y el núcleo fundamental de lo que va a ser la educación en el futuro está en este simple hecho que significa: yo acepto que tengo que decidir de acuerdo a qué mi institución va a enseñar. Parece sencillo y, sin embargo, detrás de eso hay cerca de 8 siglos de negación de la capacidad de decidir. Por eso, cuando Pablo tomó el riesgo, puso en marcha tenía sobre todas las cosas un principio fundamental, que es el mismo del mundo moderno. Ya nadie va a hacerlo por nosotros. Ya hoy, y acabamos de tener, por ejemplo, elecciones en varios países, entre otros donde estamos, por hablar del país que sigue referenciando un cierto liderazgo, no basta con estar en los sitios para mover, solucionar o arreglar. Necesitas exactamente lo que significa necesitas ese concurso, necesita el mundo empezar a contar en su acción con lo que la gente quiere, roto el temor, roto el miedo y acostumbrarnos a vivir en la era de las incertidumbres. Por eso, más allá del discurso que le he visto a mi amigo Doberti, porque es la misma temática de hacia dónde va el mundo, párenlo que me quiero enterar, yo le pido, paremos la educación y me quiero enterar cuál es el siguiente paso. Gracias, mi querido Antonio. Yo les pido un aplauso muy fuerte para Antonio. Yo para Pablo. Solo un preámbulo de 1 minuto. No creo que sea casual la génesis de uno y nuestra propia historia de relación personal. Cuando lo conocí a Antonio, Fernando Revilla anda por ahí, lo conocimos juntos. Lo primero que nos decían es que era impiadoso. Y es verdad que era impiadoso. Por lo tanto, nos produjimos mucho para satisfacer su velocidad y logramos que nos acompañara. Me cambió la vida conocer a Antonio.
me cambió la vida. Y traerlo acá es para mí un orgullo y un logro. Lo venimos tratando de traer desde Cancún hace 2 años. Ahora ya nos cree. No, siempre te creí. Siempre me confió, ahora nos cree. Él trae un mundo que es el mundo en el que yo quiero que nos desenvolvamos. Y no conozco speaker en el mundo más perfecto para contar ese mundo en el que tenemos que trabajar. No sé si es exactamente verdad lo que dice Antonio, pero quiero que sea verdad. No hay más certezas. O le entramos a las incertidumbres o estaremos perdidos. O reaccionamos o nos estaremos cobijando en un falso refugio. Y lo trajimos para tenerlo y para dejarlo. Él nos va a empezar a acompañar y si todo va bien, Antonio mediante, el contexto de la lectura nueva del mundo va a ser el gran tema transversal de UNO Internacional en el año 2014. Vamos a intentar poner a discutir a todos los alumnos de todos los países y a todas sus familias qué mundo tenemos. Vamos a pedirnos entre todos que paren el mundo, a ver si nos podemos enterar. Y hay una enorme vinculación e incidencia recíproca entre esa definición del mundo y esta definición de educación. Sí es, básicamente porque parte de un principio único. Sabemos todo lo que ya no funciona. Y la pregunta que hay que contestar, en cierto sentido, yo me imagino la cara de la primera vez que oyeron y sin embargo se mueve. Hay una suerte que nosotros no vamos a tener, pero sobre todo, nuestros hijos, nuestros alumnos ya no van a tener jamás. No va a existir poder, y vemos todos los días, no los límites de la violencia, no. La capacidad de sobreponerse a la pérdida de la violencia, no va a existir poder capaz de impedir que nuestros hijos sepan lo que saben. Y a nosotros nos toca ayudarles a que lo que saben tenga sentido en su identidad. Porque si no hacemos eso, no es solamente que tendremos monstruos del momento. Yo no quiero calificar, y todos los días doy gracias, porque es superior mi curiosidad a mi miedo. Pero ustedes se imaginan, si no hacemos en este momento la tarea que nos toca, unos hijos referenciados a 140 caracteres y a la muerte del tiempo, si no les explicamos de dónde vienen, qué hicimos mal, qué hicimos bien, por qué hoy las Américas ya no podrán volver a ser jamás la América, ya no la de Monroe, sino la de la potencia omnímoda, que dice cómo, cuándo y dónde se piensa, ya no es posible. Si ese fenómeno no se acompaña por el descubrimiento de las identidades, las selecciones y los valores, los nuevos valores, ¿qué países vamos a tener? ¿Qué sociedades vamos a construir? Han pasado tantas cosas que no nos hemos visto en la obligación de organizar bien. ¿Qué nos pasó y qué le enseñamos a nuestros hijos? Nací en España, se nota mucho por mi acento. Tuve además una suerte inmensa, participé y fui parte de la transición. No hay nada en la vida que supere a la emoción de poder participar en la liberación de un pueblo. Viví la época en la que América, una parte de América, quería ser democrática, quería estandarizar su sistema. Bueno, hace una semana estuve en España. Tuve la oportunidad de estar en un encuentro grato ya casi de la tercera edad, con el expresidente del gobierno español, Felipe González, con el expresidente del gobierno español, Zapatero, con algunos, Juan Luis Cebrián. ¿Y saben qué? Ellos, yo en una parte muy pequeña, fueron los protagonistas de una historia de éxito. ¿Y saben cuál fue el ejercicio más importante? Tuvimos que recorrer la historia para enseñar que los mismos protagonistas de éxito eran los mismos protagonistas del fracaso de la historia del éxito.
Y fíjense bien, hay muchas razones. Yo levanto mi mano. Tuve hijos, tengo hijos que viven allí. Cuando tenía su edad tenía un ideal. Sabía lo que quería. A mis hijos les pasó una cosa terrible como a los hijos de casi todos los españoles. Es mi opinión y al que no sea así y se sienta aludido pido perdón. No fuimos capaces de transmitir el cambio de nuestros valores democráticos, el triunfo de la Ilustración, por algo distinto a valores que fueran euros y ladrillos, ladrillos y euros. En consecuencia, cuando se acabó la fiesta, cuando allí donde estaba dirigida el eje de sostenimiento de nuestros valores morales entró en crisis, es decir, Europa, lo peor no es tener una crisis. ¿Quién no ha tenido una crisis en su vida? Lo peor es si tienes la fuerza y las ganas de querer salir de la crisis. El mundo moderno, el mundo de la educación, el mundo que tenemos, el mundo del conocimiento, exige formación de seres que sean capaces de gobernar su vida, como uno. Uno me gusta por muchas cosas, no solamente por fe en el Creador. Me gusta por una cosa sustancial. Al final del día, en uno, ustedes deciden. Ustedes tienen que tomar una decisión previa, de acuerdo a la normativa de cada país, de cómo quieren enseñar, cómo quieren en sus escuelas formar a sus países. Y ya no da más el rollo permanente, perdón por la expresión, de que el futuro es la educación y hay que invertir en la educación y todo está en la educación, de acuerdo. Es cierto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son ciudadanos libres. Educación limitativa, educación que no prime las señas de identidad, educación que enseñen qué carreras, más allá de las científicas y técnicas, vamos a hacer una prospección de cuáles van a ser las carreras del siglo XXI en 5 años. De eso hablaba hace muy pocos días con el presidente de NYU. ¿Qué carreras se van a caer? ¿Qué carreras se van a quedar? Y el origen del mundo, ahora, precisamente por lo del dedito de Steve Jobs, empieza en sus escuelas, empieza en este programa. ¿Cómo les vamos a explicar en Brasil el papel de Brasil en América? Es muy importante. Oigan, desde que nacimos hasta aquí, el mundo en el que nos criamos no existe y no va a volver. ¿Creamos valores sustitutivos o...? Miren, tengo en este momento una deformación grave. Decidí en el peor momento, cuando los periódicos de papel se están muriendo todos, lanzar un periódico. Mis pecados son muchos, los estoy pagando día a día. No sé si fue soberbia, desconocimiento o simplemente en el país donde hoy vivo y del que me siento, que es México, tenemos muchas contradicciones. Tenemos el hombre más rico del mundo, que su fortuna la hizo sobre las telecomunicaciones, pero ¿saben qué? En México solo el 34% de la nación está intercomunicada por las nuevas autopistas de las oportunidades. Entonces, cuando me explican que el problema del New York Times, del Washington Post, el problema del periódico El País es rentabilizar una información en un cambio que en pocas palabras ha hecho que la información no tenga ningún valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque es como el aire. Yo me levanto por la mañana en Tanzania y recibo la misma información que puedo recibir aquí. La opinión, lo que sería el filtro de la información, purificar el aire, podía tener un valor. Tiene un problema. Estamos demasiado cercanos y contaminados. Tercero, antes la manipulación se obtenía por la ocultación. Ahora la manipulación la da la inundación. Es tanta la información que díganme ustedes quién recuerda aquello que realmente es destructor de nuestras vidas y de nuestras emociones de ayer. Nadie. Y todo eso me lleva a una configuración clara, que es, ha pasado algo también sustancial. Desde que se inventó la imprenta, el mundo de la cultura y de la comunicación
se organizó por comunidades. Cuando uno se compraba un periódico, se compraba una posición, una opresión, una defensa, una posibilidad de gritar. Se ha creado una comunidad universal de 140 palabras. ¿Qué es esto? Cualquiera en cualquier lugar del mundo puede gritar, ya no necesita comprarse el grito de nadie. Ha demostrado que puede destruir. A nosotros nos tocó que pueda construir. ¿Y saben qué? La única comunidad de verdad que va a pegarle la vuelta a esto es la comunidad de la educación. No hay otra. Es la comunidad de uno, es la comunidad de las escuelas. Antes de, porque el tiempo se ha ido, querido Pablo, sí creo que es importante que por un segundo pensemos de dónde venimos y pido que se ponga un video que les va a sonar muy familiar, pero sobre todas las cosas piensa en esto. Hay mucha gente joven aquí. En algún momento de nuestras vidas, estas imágenes fueron nuestras vidas y ahora les va a costar dificultades reconocerlas. Por favor, que corra el vídeo. Dream that one day on the Red Hill Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
Esto son las imágenes. Gracias. Estas son las imágenes de nuestra vida y por lo tanto, aunque no sean las imágenes de la vida de nuestros hijos, hacemos muy mal, no sabiendo que pase lo que pase, desde el principio de los tiempos hasta el final, lo importante será la gente. Y si la gente no sabe a dónde viene, no sabe de dónde viene, no sabe quién es, y no hacemos sustentable la identidad, no habrá futuro. Y no es identidad la posibilidad solo de comunicarse. Ahí sí entra la educación. Identidad es comunicarse de acuerdo a lo que a uno le hace mejor. Y para eso es necesario entender cómo llegamos aquí. Hay una fuerte representación de Brasil. Son ustedes hoy uno de los países estrellas del mundo. Sus hijos tal vez tengan derecho a pensar que Brasil nació con Lula. Ustedes saben cuántas historias hay detrás de ese momento. Si no reconstruimos qué nos pasó, qué somos, si no tenemos el valor de vivir con nuestra propia realidad, no seremos nada. Y lo que es peor, a lo mejor, lo dudo, pero a lo mejor, somos capaces de darles un desarrollo sustentable a nuestros hijos. Pero lo que no vamos a ser capaces nunca de darle es una identidad sustentable. Por todo eso, creo en uno, por todo eso estoy aquí, por todo eso le doy las gracias a Pablo, a Antonio Moreno, a mis compañeros de Santillana, porque no solamente trabajan, no solamente cumplen una cifra, tienen el valor de ponerse en riesgo y de tomar de verdad el riesgo por el sueño del paso siguiente. Muchas gracias.